Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Mario. Aquí estoy. ¿Qué tal? Para hablar de la película que pediste en Videocrítica a la Carta, En tiempo de brujas. Primero pedirte disculpas por el tiempo que hemos tardado en hacer la videocrítica. Tenemos una lista larga de peticiones y, como decimos tantas veces, tanto mi compañero Jesús Usero, como yo, como otros compañeros que están haciendo videocríticas, aquí el concepto de lo que se trata de hacer es que veamos la película para poder hacer un comentario coherente y con un visionado reciente, o sea, que no partamos de la memoria que tengamos nosotros de haber visto la película hace unos años o tal. Entonces, para eso hay que ver la peli, eso lleva un tiempo. A ver, esta película no es una película larga, pero es que son muchas películas las que hay que ver. Entonces, primero, gracias por la paciencia y disculpas por el retraso. Segundo, que esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, Acción Televisión, y que es una revista que podéis conseguir en el kiosco todos los meses, y que tiene distintas secciones, tanto de cine como de televisión, de actualidad, como de coleccionismo. Yo voy a destacar las de coleccionismo, voy a destacar el tema póster. Póster grande, póster gigante. En este número teníamos pues una colección de 8 pósteres, Morbius, Caballero Luna, la última de Harry Potter, otra de Caballero Luna, Ambulance, el Drácula clásico con Bela Lugosi, en fin, que había donde elegir pósteres en la revista, ¿de acuerdo? Y bueno, una revista de actualidad con, como digo, coleccionables, fichas coleccionables y demás. Podéis pedirla en el kiosco o también podéis comprarla en el kiosco o podéis pedirla en la dirección que os van a poner aquí abajo. Que si os gusta el vídeo le dais a like, que podéis suscribiros al canal, que tenemos unas páginas de premium para seguidores que quieran apoyar más la revista con vídeos exclusivos, y que esto es un vídeo con spoilers. Y dicho todo esto, Mario, hechos todos los avisos, insisto, esto es un vídeo con spoilers, esto es una crítica con spoilers de la película En tiempo de brujas. Vamos a hablar de En tiempo de brujas. Para hablar de En tiempo de brujas, lo primero que quiero decir es que es una de las películas que encajan en el género, en el abordaje del género de espada y brujería, y concretamente en lo que podría sacarse de una de los personajes claves del género de espada y brujería, que es Solomon Kane, creado por Robert E. Howard, el mismo autor de Conan, el mismo creador de Conan el Bárbaro, Cult de Valusia, Red Sonja de Rogatino, etc., ¿no? Y espada y brujería, en el caso de Solomon Kane, es un espadachín puritano que va cazando demonios, monstruos, etcétera, y que esta es una edición bastante maja, bastante curiosa, aquí tenemos al propio Robert E. Howard, que incluye además dibujos, está muy bien ilustrada, y que tiene es la colección de historias de Solomon Kane, que es un personaje que tiene mucho en común, cuya mitología tiene mucho en común con esto que vemos en la película En tiempo de brujas, ¿no? Que es curioso porque es una historia de lo que es espada y brujería, nunca mejor dicho, ¿no? Y digo esto, insisto con esto, porque normalmente el cine no trata bien el género de espada y brujería, la mayor parte de las veces, porque lo confunde, o lo traduce, mejor dicho, como fantasía, como cine fantástico, como historias fantásticas, como fábulas de fantasía. Y ahí se equivocan, porque el género de espada y brujería en realidad es una reunión de géneros, es una fusión de géneros, y sí, hay una componente fantástica, pero ni siquiera es la principal. Hay otra componente de terror que enlaza muy bien con el tipo de narrativa estilo H.P. Lovecraft,
por ejemplo, y la clave de terror es importante. Y después, que eso sí estaría contemplado en Tiempo de Brujas, y después también tiene mucho de western, por supuesto espadas, espada, brujería, capa y espada, relatos de capa y espada, relatos de aventuras, y el western como un pozo importante dentro de la propuesta, ¿de acuerdo? Así que dicho todo esto, voy a encender aquí porque se está nublando, estamos ya al borde del verano, pero con todo y con eso todavía tenemos que andar jugando con las luces para no quedarnos en sombra. Entonces le voy a meter un fogonazo ahí al lado y por lo menos que se me vea más la jeta, que tampoco es que haya mucho que ver, pero bueno. Entonces, En Tiempo de Brujas es una película que yo saludo como un intento del cine de acercarse, pues eso, a ese género habitualmente maltratado en el cine, incluso cuando han adaptado, porque hay una película de Solomon Kane, bastante reguleras, por decirlo así, entretenida, pero que creo que no le hace honor al género y desde luego no le hace honor al propio personaje de Robert Howard. Creo que podían habérselo currado un poquito más. Y no ha tenido suerte. El género en el cine no ha tenido suerte. Sí es cierto, está la película de John Milius, de Conan el Bárbaro. Después está Conan el Destructor. Hay incluso una adaptación de Red Sonja. En fin, sí que hay. El Señor de las Bestias. Es una película de espada y brujería bastante potable, desde su punto de vista de más serie B y demás. Pero habitualmente, pues cuando el cine se acerca a este género, pues tiene esa especie de tema, de chocar con esa traducción discutible, en mi opinión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que en Tiempo de Brujas sí que tiene este tipo de componente de espada y brujería, y yo por eso pues la saludo como una película de entretenimiento y demás, aunque tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas no tan positivas, ¿eh? Entonces vamos a hacer un repaso un poco a la película. Para mí es una película que tiene pues aproximadamente unas 3 estrellas. Es una película entretenida, que cumple, en mi opinión, con su función pues eso, de entretener, de distraer, pero que se queda lamentablemente pues lejos de lo que podría haber sido. Es una película que a lo largo de todo el recorrido te estás dando cuenta de que tiene elementos, tiene reparto, tiene argumento, incluso tiene momentos de guión y demás, pero le falta un hervor, le falta algo más para pasar de las 3 a las 4 estrellas, para realmente tenernos totalmente enganchados. Y con esto de las estrellas no me voy a perder más con el tema de las estrellas. Los que me seguís más o menos sabéis que no soy un gran fan de calificar por estrellas, pero bueno, es una cosa que a vosotros, por el motivo que sea, os gusta, y en el fondo aquí estamos trabajando para vosotros, así que no nos vamos a poner exquisitos. Pero yo no soy nada partidario de las estrellas. Creo que lo que hay que hacer es escuchar las críticas, leer las críticas, y ahí contamos mucho más. Así que esta tendría 3 estrellas, pero 3 estrellas, digamos, también en algunos momentos un poco empujadas hacia arriba, ¿no? Porque realmente es una película que podía haber sido mucho mejor y que se desperdicia en algunos elementos, ¿no? Es una película de 2011, es un tipo de película que hoy cada vez se hace menos, con lo cual la posibilidad que he tenido de volver a verla, pues hombre, he disfrutado de ver la película para hacer esta crítica y demás, porque es un cine que cada vez vamos a ver menos, pero le falta más de un hervor a la película, le falta más de un hervor para ser algo de nivel. Bueno, estamos hablando de espada y brujería, pues mira, tienes una buena traducción de espada y brujería, El hombre del norte, de Robert Eggers. Ahí tienes una buena traducción de espada y brujería. Ese es el nivel que tendría. Yo a esa le puse 5 estrellas. Ese es el nivel que tendría el género cuando consigue alcanzar todas sus cotas, todas sus posibilidades y desplegarlas con una solidez además. Porque claro, la clave de la espada y brujería es que es un género que, por mucho que yo sea muy fan y muy seguidor y tal, no deja de ser un género nacido en cierto modo en la narrativa pulp, y que cuando se traduce al cine pues requiere que el director, la película, el guión le añadan una
digamos, una velocidad más para sobresalir como relato cinematográfico, y eso lo tienes en El Hombre del Norte. Y eso no lo tienes en Tiempo de Brujas. Y en Tiempo de Brujas pasa bien como pues un relato de estos de espada y brujería que te puedes encontrar en cómics, pues por ejemplo como estos que tengo aquí. Este, por ejemplo, que es de la era Iboria. No, este es Conan el Conquistador. Por ejemplo, este de la era Iboria. Estos tomos que salían de Conan, de la espada salvaje de Conan. Bueno, pues aquí, por ejemplo, primera historia de Conan, y después tienes... es un poco esto, ¿no? Si te das cuenta, yo creo que esto queda un poco definido con estas páginas, lo que es un poco el género, esa idea de la mezcla de terror y de fantasía y de aventuras y también de western, porque ese es, de hecho, el propio Robert Howard acabó, siempre escribió western, y en un momento determinado casi estaba por ir pasando de este tipo de personajes al personaje western, ¿no? Esto es un poco el concepto. Evidentemente no tiene por qué ser así en el cine, pero el cine tiene que articular sus propios temas. Este es un tomo interesante porque aquí te cuentan, hacen un recorrido de toda la era Iboria, y para aficionados a la espada y brujería es muy interesante ver, basándose en un escrito del propio Robert Howard, que es un poco que es el padre del género de la espada y brujería, o sea, es el padre y el principal, el exponente principal de ese género. Entonces, claro, cuando se traduce todo esto al cine, primero hace falta dinero. Y después, además del dinero, hace falta tener una velocidad más que imprimirle al cine, porque la película tiene que tener su propia personalidad por encima de estas propuestas. Esta película en Tiempo de Brujas sería una buena historia para un cómic, para uno de los relatos cortos que vienen en los cómics de esto de la espada salvaje de Conan, como podría tener a Solomon Kane o a Cult de Valusia como protagonista, etc. Pero para el cine necesitamos algo más. Entonces, claro, en Tiempo de Brujas llega en un momento en que además hay una poderosa influencia en la película que deriva de propuestas como El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, que deriva de propuestas como, pues por ejemplo, inevitablemente El Señor de los Anillos, toda la aplicación de efectos visuales, de los efectos visuales en las batallas del principio, está en cierto modo tejida desde los antecedentes de La Momia, de la trilogía de La Momia, de las dos primeras sobre todo, y sobre todo la segunda, el ataque con Dwayne Johnson y tal, con el Rey Escorpión, y también está influida por El Señor de los Anillos y por lo que hizo Peter Jackson en El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que es una película que está intentando buscar un hueco en un territorio donde hay estos referentes, que son referentes claves y que de alguna manera marcan la pauta del espectáculo visual de masas que tenemos al principio, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues que esto también condiciona en cierto modo el trabajo de Dominic Sena, que es el director, que es un director que tiene su recorrido en el mundo del cine de acción, como por ejemplo con películas como 60 segundos, Terror en la Antártida, Operación Swordfish, California. O sea, tiene un recorrido de director de cine de acción competente, artesano del cine de acción le llamaría yo, competente, capaz de entretener, pero siempre trabajando digamos con en mi opinión, con una falta de personalidad, con una falta de peso final en el conjunto de la historia. Y entonces eso, en Tiempo de Brujas, pasa factura. Pasa factura porque tenemos un arranque en las cruzadas, donde para mí los efectos visuales se me quedan un poco falsetes, un poco videojuego, pero no muy conseguido. O sea, no me convencen los efectos visuales del arranque de En Tiempo de Brujas, lo cual tampoco sería fundamental. Pero quiero decir, es que el problema es que se vienen arriba y se tiran del tirante. Entonces parece que están haciendo allí un despliegue y realmente, pues ¿qué quieres que te diga? Me queda un poco falsete. Y después el diálogo, las frases de diálogo. Las frases de diálogo de espada y brujería, del género de espada y brujería, que pueden funcionar pues en los relatos pulp
originales y que pueden funcionar incluso en los cómics, de estos personajes que se han publicado y demás, no tienen necesariamente por qué funcionar en el cine, porque el cine requiere otro tipo de estructura. Entonces, a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Una frase que funciona, esto es una recopilación de cuentos de Robert Howard, una frase que funciona en La casa de Arabu y otros relatos. Y ojo, Howard escribía muy bien, ¿eh? Hay que reivindicar a Howard, no porque hiciera pulp, no. Howard escribía muy bien, de hecho, escribía bastante mejor que Edgar Rice Burroughs, que es el autor, el creador de Tarzán de los monos. Bueno, Howard escribía bastante mejor que Edgar Rice Burroughs, pero no obstante, las frases de diálogo que pueden funcionar en uno de estos relatos, cuando pasas al cine tienes que defenderlas de otra manera, porque estamos en otro medio y estamos en otro territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Uno que me encuentro aquí, que lo he abierto así a bote pronto, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tenemos uno. ¿Cuál es el precio que te demandó la entidad que sacaste de los abismos? Y después entre admiraciones. ¡Ja! ¡Cobarde! Joseph Brolog no es el único hombre que ha descubierto secretos prohibidos. Después de dejar un Hungría destrozado, me sumergí de nuevo en el estudio de las artes negras para atraparte. Serpiente rastrera. Quiero decir, esto que te está funcionando en un relato de corte, si se quiere, de pulp, de relato de fantasía mezclado con terror y mezclado con western y todo esto, no te va a funcionar en el cine. Entonces hay frases de diálogo, las frases iniciales de tú pagarás las copas, vale, pues yo me cargo a todos estos de aquí, otros esto. Y hoy más todavía, o sea, nos choca un poquito, ¿no? Esa chulería y tal que te puede funcionar en un relato de estos, que te puede funcionar en un cómic, pero que en el cine requiere otro tipo de estructura, otro tipo de trabajo de diálogo, cuando hay unos actores de carne y hueso que tienen que soltar esas perlas, ¿no? Y fíjate que ahí tienes un diálogo de Ron Perlman, tío súper capaz para este tipo de encargos, y de Nicolas Cage, que a pesar de todo lo que se dice, Nicolas Cage es un buen actor. O sea, son dos tipos que se pueden manejar, pero el diálogo no les está dando demasiado respaldo porque, digamos, es como una entrada muy chulesca en los personajes y bueno, y eso te establece cierta distancia en los personajes. No tiene ese pozo mitológico, ese pozo de, no sé si has visto Conan, pero esa voz del narrador de Conan al principio, cuando dice, dejadme que os hable de aquella época épica de tal y cual, y Conan y tal, la era de Conan, la era Iboria, tal, Iboria. Quiero decir, eso no está aquí, ¿no? Ese peso, ese intento casi operístico que hace John Milius en Conan el Bárbaro, ¿no? Y aquí eso no está un poco ese, venga, pues tú te cargas a la mitad de aquí y tú te cargas, yo me cargo a la otra mitad. Y después es muy simple, acude demasiado, por ejemplo, al flashback. Ya me has contado lo que le ha pasado a este tío con la muchacha esta. Estamos diciendo es una crítica, no spoiler. Ya me has contado que este templario llegó y se cargó, tuvo que matar a niños y tuvo que matar, que pones a otra. Es decir, las cruzadas fueron una época de barbarie absoluta. Tuvieron sus gestas heroicas, a veces sublimadas, maquilladas, porque era la publicidad de la época, ¿no? Y ese ejercicio publicitario en torno a las cruzadas, en un sentido y en otro, aquí no hay nadie, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Pero ese ejercicio publicitario en torno a las cruzadas fueron una época de barbarie, eso es indiscutible, ¿no? Pero también caer en los tópicos de que tuvimos que matar a mujeres y niños. Nos ha fastidiado. Pero es que eso se hacía en las cruzadas y se hacía en el asalto de cualquier castillo, de cualquier fortaleza, de cualquier pueblo en Europa. Es decir, eso se hacía en todos lados. Es que era una época generalizada de barbarie. En un mundo que era eminentemente bárbaro. Por eso encaja también en esto de la espada y brujería, aunque esté asentado en tiempos históricos, ¿no? Cosa que ya había hecho Howard cuando escribe sus aventuras de Resonja de Rogatino. Que la sitúa en época histórica, no ya en la era Iboria ni nada de esto. Entonces, digamos que la película insiste mucho en este hombre le clavó la espada a la chica esta, la pobre muchacha, tal, y por eso está con la chica, con la bruja, pues hombre, tiene el conflicto del personaje está demasiado
es demasiado obvio y está demasiado repetido. Es demasiado insistente la idea de este personaje le pasa esto. No, repite demasiadas veces. Y eso yo creo que lastra el arco de desarrollo del personaje de Nicolas Cage. No hace falta insistir tanto con lo mismo, ¿no? Da la sensación, es como si tuvieras, tú imagínate que tuvieras un piano o una guitarra con una sola cuerda o un piano con una sola tecla y que tu composición tu composición musical fuera la misma cuerda, clink, 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 o el mismo piano, tron, 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 la misma tecla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, repitiéndola. ¿Por qué? Como si no tuvieras más recursos, como si no tuvieras más teclas, como si tú no tuvieras más cuerdas en la guitarra. Y eso es una cosa que a mí en esta película me llama mucho la atención, ¿no? Porque creo que tiene personajes, tiene actores para poder respaldar perfectamente, tener más teclas en el piano, tener más cuerdas en el piano. Y sin embargo está todo el rato dando vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y al final, y también hay como unas prisas al final, ¿no? Yo creo que hay cosas interesantes, pues por supuesto, Romperman, lo que te he dicho de ser, dentro de las de espada y brujería, es una de las aceptables como entretenimiento y demás, no es de las peores, las hay horrendas de espada y brujería, ¿eh? Hay algunas por ahí de Hathor el Poderoso, que esas, algunas producciones de pastiches italianos que intentaban rebañar el caldero de Conan, del éxito de Conan el Bárbaro y tal, y que son absolutamente horrendas, ¿no? Y que muchas veces las vemos por una curiosidad malsana y las disfrutamos como relato cutre de la peor especie. O sea, las películas antiguas de espada y sandalia de Peplum de los años 60 y 70 eran mejores que estos otros horrores de Hathor el Poderoso. Hathor el Poderoso creo que tiene 3 películas, una cosa así, una cosa con Miles O'Keefe, una cosa, una locura, ¿de acuerdo? Pero las vemos con morbo, ¿no? O sea, hay una que son 2 gemelos bárbaros, tal, también, en fin. Hay auténtico cine de mazmorra en torno a la espada y brujería en las películas, ¿no? Pero esta no, esta tiene buenos actores, a ver, Dominic Sena ya ha dicho que es un artesano eficaz dentro del género de acción, y bueno. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que hombre, el recorrido de esta historia, que en definitiva es una historia de viaje, la película esta de En tiempo de bruja, tenía una premisa inicial, de la propuesta que era muy interesante, que era eso, mezclar las aventuras, una historia de viaje, una road movie, una historia de itinerario, para llevar a esta bruja de un sitio a otro a que la juzguen, que es muy western, con peso del paisaje y todo esto, y tenía los elementos para haber sido una especie, o sea, lo que le falta es saber cruzar bien El Exorcista con todo esto que estamos diciendo de la espada y brujería, ¿no? Y en la parte del Exorcista es donde falla un poco. Entonces, por decir cosas que, pues el tema de la fusión o mezcla de géneros le funciona a ratos, esa influencia negativa que he dicho antes de películas de esa misma época que trabajan con los ordenadores en las batallas del principio y demás, hay que decir que también, pues por ejemplo 300, pues 300 en su traducción también me vale como muestra, aunque está basada en la batalla de las Termópilas y todo esto, y en el cómic de Frank Miller, pero tiene una clave muy espada y brujería, que Frank Miller supo retratar muy bien en su cómic, y que sin embargo, pues esta película no tiene todavía, ¿no? Entonces, hay una serie de prisas, las prisas en el plano en el que los dos llegan a la granja, y Kay se queda mirando en la granja, pasa el plano en el que los dos se acercan al edificio, es como si hay un momento determinado en que dices, no deja reposar, le falta el tiempo, el manejo del tiempo y el reposo del tiempo para subir como producto cinematográfico, para subir de nivel como producto cinematográfico. Es una película funcional, pragmática y funcional, que va a lo que va, pero que va a lo que va un poco como a decir, venga, acabemos con esto, ¿no? O sea, no veo yo un cariño de cuidar el material, ¿no? De cuidar el material que estás contando. Una cosa que hay que decir en positivo de Nicolas Cage. Nicolas Cage ha sido muy criticado por algo que a mí me parece lícito, muy lícito. Es que Nicolas Cage ha hecho las películas que a él le gustaban. Es así. O sea, el tío ha hecho esta es una muestra de que ha hecho las películas que a él le gustaban. El pecado que ha cometido Nicolas Cage es que en lugar de articular una carrera
en base a voy a hacer películas que en un momento determinado me mantengan dentro. No, Nicolas Cage no se han dado con historias. Este tío ha hecho las películas que le apetecía. A este tío le ponen por delante el guión de En tiempo de brujas y ve cosas y dice, me apetece hacer esta película, me apetece meterme en esta aventura, me apetece ser un templario. Y entonces, claro, eso también hay que respetárselo, ¿no? Porque el tío se ha metido hasta las trancas en hacer las películas que a él le gustan, aunque sean serie B, aunque sean cutres, aunque sean como sea, las ha hecho igual. La manera de abordar las cruzadas en la secuencia de montaje que abre la película es un poco farsa, es un poco tópica, sabemos que es cruel, es reduccionista, simplista y de propaganda. Y si tú quieres mostrar la crueldad de las cruzadas, me parece correcto, porque era una época bárbara, es una barbarie, con gran crueldad y demás, pero no puedes quedarte a medio camino. O sea, es que el problema es que toda la película está pidiendo una calificación para adultos y está pidiendo leña al mono que es de goma. Es decir, está pidiendo más solidez en la recreación de la barbarie de la época, ¿no? Y esa solidez intentan buscarla a veces en maquillaje, por ejemplo el maquillaje de Christopher Lee, que no le reconoces casi, debajo sí se le reconoce, ¿eh? Cuando sabes que es él, si no te dicen que es él igual ni lo reconoces, pero si te dicen que es él dices, bueno sí, pues ahí veo, sobre todo de aquí para abajo, sí que se ve un poco lo que es la parte de mandíbula de Christopher Lee y demás. Christopher Lee, que es el señor este que está en la cama, este miembro del alto clero, que está en la cama con una peste muy rara, además, porque sale una cosa así, con todos este ejercicio de exceso en el maquillaje, que esa es otra. Creo que ese maquillaje define muy bien la película, los talón de Aquiles de En tiempo de brujas. Se busca el exceso y con el exceso se quiere impactar, ¿no? Se quiere decir, aquí está la parte oscura, aquí está la parte terrorífica. No va por ahí. Porque, por ejemplo, cuando entran en la casa y descubren los cadáveres, cuando entran en la casa ellos van caminando, van cabalgando pues de vuelta y tropiezan pues con esta granja por el camino. Ahí había un buen motivo, cuando la tipa levanta la mano y tal, ahí había un buen motivo para haber construido una secuencia de intriga / terror, una secuencia realmente inquietante, pero ahí esa parte del tratamiento en tiempo, en puesta en escena, en intriga es muy plano, entonces pierde la posibilidad de ser realmente inquietante, de pegar un susto, ¿no? Y eso pues se pierde bastante, ¿no? Y después ese conflicto que hablaba yo del personaje de Nicolas Cage, el tema del conflicto de Cage es muy simplón, es decir, él mata a una niña, a una chiquilla, a una jovencita en realidad, no es una niña, que ese es otro motivo, es decir, vale, se carga a una chica joven, como la bruja, ¿no? Ya bueno, si queréis ir a esta historia, necesitamos que mate a una niña. Si queréis jugar por ahí. Y si no, os estáis quedando como a medio camino. Claro, eso justifica que después él vaya protegiendo, en cierto modo, la situación ambigua que vive con la bruja y todo esto. Necesitamos subir las apuestas, es lo que decía antes. Es decir, no se trata de hacerle un maquillaje particularmente, vamos a llamarlo, espectacularmente feísta de Christopher Lee. No se trata de eso, se trata de lo que le pasa a los personajes. Tú pones a una cría, claro, pero no puedes poner a una cría. Por eso que dejaría mal al protagonista. O sea, estás queriendo jugar a un deporte sin ir a por la bola a fondo, ¿no? O sea, tocando la bola lo justito. Cuidadito con eso, ¿eh? Es decir, aquí hace falta, eso tiene que ser una cría. Después de participar en 1000 matanzas, ¿eh? Y de matar a un montón de gente, como te define en esa secuencia de montaje, mata a una chica joven. Y de repente esa mirada de la chica joven le deja hundido y tal. No, mata a una cría y se queda hundido para toda su vida. Eso es, a eso me refería con subir las apuestas, ¿no? Están queriendo jugar, pero jugar sin entrar a demasiado fondo en el tema, ¿no? Después tenemos esta artesanía del director. Imagínate este mismo argumento, este mismo diálogo con estas cosas que estoy diciendo y en manos de un director pues con más personalidad, con más entidad, ¿no? Más cosas que he tomado aquí, ¿no? De la peste, todo el tema no están bien aprovechadas, es decir, Bemmel y Felsol cuando
como personajes de espada y brujería dan para mucho cuando entran en la ciudad y demás, pero eso después se queda un poco como en el aire, ¿no? Las frases, mi compromiso es con Dios, no con los que matan en su nombre. ¿Ves? Es la formulación del conflicto de los personajes es muy obvia, muy superficial, psicológicamente poco profunda, y es el imposible. Ellos están intentando mostrarte el imposible dilema de un caballero en el momento en que se desarrolla la película. Es decir, un caballero que se une a una cruzada y que de repente descubre que esa cruzada es una matanza. Vale, pues bien, tema interesante, no suficientemente tratado en profundidad y tratado de una manera muy superficial, muy obvia y, uy, he matado a una chica joven que tenía toda la vida por delante. Bueno, bien. Los dos personajes levantan la película, los dos protagonistas, pero levantan la película por los actores, porque como personajes son puro boceto. O sea, realmente no hay, ya digo, el conflicto de Nicolas Cage está puesto así como en un boceto muy general, como es como un apunte y ya está. O sea, no es un estudio a fondo del personaje y de su conflicto, no, es un apunte, es decir, mató a una cría, o sea, una chiquilla joven y se siente culpable por eso y ya, con eso ya tenemos todo amarrado. Bueno, no, a ver, tiene que haber algo más, ¿no? Hay un recurso obvio de la luz, las caras partidas, aquí la luz y aquí la oscuridad, una y otra vez, me parece bien, pero es también una reincidencia en eso, y es lo que digo de tener una sola cuerda en la guitarra o una sola tecla en el piano. Es decir, es como este personaje está partido en dos, ¿no? Entre la luz y la oscuridad. Cuando en realidad es un personaje que tendría que estar más en la oscuridad que en la luz, porque está claramente más en la oscuridad que en la luz. Dicho de otra forma, uno de los problemas de la película es que el personaje de Nicolas Cage nos están vendiendo como un personaje que está completamente hundido en la violencia que ha practicado durante toda su vida, en las matanzas en las que ha participado y demás, pero todavía busca la luz. Bien, de acuerdo, correcto. Ese tratamiento de luz está muy bien llevado. A ver, lo que necesita... he hablado antes del exorcista, ¿vale? Si estamos en territorio del exorcista, necesitamos el conflicto del padre Carras. Necesitamos que el personaje de Nicolas Cage se exprese visualmente, en diálogo y por interpretación, en la clave del padre Carras del exorcista. El padre Carras del exorcista no es que tenga la cara partida en dos. Es que cada vez que se acerca una luz, la luz le huye, o él huye de la luz. Entonces es la típica cosa que el tío está consultando papeles, ¿vale? Y en lugar de tener la luz sobre él, está totalmente en oscuridad y la luz le está dando a los papeles. Pero a él nunca le da la luz, él siempre está en sombra. Ese tratamiento es un tratamiento más aproximado a cómo debería estar psicológicamente el personaje, ¿no? Después hay personajes que no están aprovechados. Por ejemplo, el pícaro este que llevan, este estafador pícaro que vende reliquias de santos. Por ejemplo, el vendedor de la cola del asno que montó la Virgen en su ida a Egipto. Hay un rastro de humor en el diálogo que no está del todo bien explicado, pero que tenemos a este actor, que además es un actor potente y que creo que merece más recorrido del que le dan a su papel. Está puesto ahí como en una clave como secundaria y Stephen Graham creo que se merece mejor recorrido. O sea, de hecho el fichaje en la película es para lucir a Stephen Graham, ¿no? Y no está del todo bien utilizado. Ocurre lo mismo con Ulrich Thomsen, tampoco está bien utilizado, Edgar. Se lo quitan de encima rápido. La contribución de Christopher Lee como el cardenal es una contribución de picoteo testimonial casi, ¿no? Casi cameo. Y entonces, claro, tiene reparto, pero es un reparto que está puesto ahí como casi clave cameo, o sea, hay poco recorrido, ¿no? El personaje, concretamente de Stephen Graham, está bastante mal aprovechado. Y hay momentos que están bien, por ejemplo, el tema del ataque de los lobos, pues está curioso, o sea, hay cosas que funcionan. El problema es que si quieres hacer esta película mejor, la muchacha no puede ser. Ese es otro tema, el tema de guión. Si quieres hacer esta película con más interés, la muchacha no puede ser una bruja. Tiene que ser una víctima. Si quieres llevarla a un territorio cinematográfico más maduro, más sólido, tiene que ser una víctima. Y el conflicto de Nicolas Cage crece automáticamente.
Tú dirás, claro, pero entonces te cargas la parte de espada y brujería. No necesariamente. No necesariamente. Pero la chica no puede ser una bruja. Tiene que ser una víctima inocente. Independientemente de que estos tíos recorran un camino repleto de demonios, repleto de horrores. ¿De dónde vienen esos horrores? ¿Cuáles son las manifestaciones de esos horrores? A ver, tampoco estoy diciendo que hagamos el séptimo sello de Ingmar Bergman. Película muy interesante, por cierto. Que, por cierto, película de 5 estrellas, película imprescindible para un aficionado al cine, para un amante del cine. El séptimo sello es este argumento, pero de otra manera. O sea, es decir, más o menos, ¿no? El séptimo sello es también la historia de un templario que vuelve y que juega al ajedrez con la muerte, porque su muerte está cerca. Intenta retrasar ese momento de morir. Y es ese duelo con la muerte, donde hay también un viaje. También hay un viaje de este templario. Es decir, a ver, tampoco vamos a decir, no, es que si la comparo con el séptimo sello no estoy proponiendo eso, ¿vale? Has visto que te la he comparado con Espada y Brujería, con El Bárbaro, Era Iboria, Solomon Kane. Eso es con lo que hay que comparar. Es injusto compararlo con el séptimo sello. Pero no hay que olvidar que el séptimo sello está ahí. Y entonces, claro, hay que subir las apuestas. Y la chica no puede ser una bruja, no puede ser culpable, tiene que ser una víctima. Una víctima de un tiempo de oscuridad. Y tú ahí metes ya todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es la manera de elevar la película a un nivel. Y después te vas a encontrar el tema del demonio, derrotar al demonio y salvar a la muchacha. Es totalmente previsible. Ese exorcismo a espada que se hace al final está aceptable como secuencia de acción-evasión, pero es anodina, es del montón. Y la aparición del demonio dando saltos y tal, dices, bueno, ya aquí estamos en el territorio, en fin. Le falta ese pozo de... Y te pongo un ejemplo, eso tiene que ser la secuencia... Yo siempre os pongo ejemplos para que veáis por qué digo estas cosas que digo, o sea, y ya para que vosotros saquéis vuestras conclusiones, que es lo que interesa de aquí. Aquí no interesa decir, pues Payán lleva razón, pues sí, pues si creéis que lleva razón, estupendo, pero si creéis que no lleva razón, también. Pero para que podáis juzgar eso, yo os tengo que dar ejemplos. No puedo venir aquí y decir, es que esta película es floja. No, vamos a ver. Cuando se revela el demonio en Tiempo de Brujas al final, necesitamos una construcción de intriga, de tensión, como la que puede practicar perfectamente John Milius cuando aparece Zul'Sadun, cuando aparece todo el tema del sacerdote que se convierte en serpiente, cuando aparece la secta esta que tiene montado este sacerdote que se convierte en serpiente, o cuando Conan entra al principio en la torre donde está esa otra serpiente gigante y hay un chisme que es lo que va buscando el Conan, ¿no? El protagonista, que es cuando se encuentra con Valeria y demás. Entonces necesitamos ese pozo de épica, ese pozo de intriga, eso no está en el desenlace. Y tiene los medios para ello, tiene los recursos para ello y están esos recursos en guión. El tema de los monjes muertos, cuando se revela qué estaban haciendo esos monjes, es que eso está en guión. Es el problema de la dirección. Es el problema de la puesta en escena, es el problema de la creación de una intriga, de un ritmo, de un tempo de intriga que la película, bueno, pues les falla, ¿no? Después el guión les lleva al bosque, que es justo donde no querían ir. O sea, al principio hay cosas de guión que dicen, bueno, al principio extienden el mapa y dicen, bueno, el cura el sacerdote, dice, vamos a tirar por aquí por el bosque y tal, los otros dicen, del bosque ese no sale nadie. O sea, al bosque ese no hay que ir por otro lado. Vamos a fichar al hombre este que está en el cepo, Stephen Graham, para tal. El personaje de Stephen Graham se lo zampan los lobos a los 3 minutos, hace poco el hombre, poco o casi nada, y después encima le lleva al bosque donde no querían ir. Y dice, vale, colega, muy bien. La parte del puente está muy bien. El tono de la película tendría que haber sido el del puente, hubiera mejorado bastante aplicando más tono de puente en toda la película, ¿no? Y así en general, pues el tema del casting, ¿no? A ver, yo he puesto aquí, y lo tengo escrito, para que veas en las notas, aquí he puesto esta frase, ¿no? Que es síndrome de capítulo de televisión. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuando acabas de ver la película, a mí por lo menos me produce la sensación de que tiene el ritmo de un capítulo de televisión alargado. ¿Me explico? Dura 1 hora 34 minutos,
pero tiene ese ritmo anecdótico de capítulo de televisión, de capítulo de una serie de televisión más larga. Cuando digo anecdótico, el ritmo de, pues eso, de ser un capítulo no de los más potentes de una serie de televisión sobre estos dos personajes, estos dos templarios. El síndrome del capítulo de televisión es algo que aquejó a muchas producciones, que aqueja a Solomon Kane, a la adaptación de Solomon Kane que hicieron, que aqueja a la adaptación que hicieron del personaje, un personaje también muy interesante porque es otra fusión de géneros, está a caballo entre varios géneros, como el western y el terror, y la fantasía, el steampunk, que es Jonah Hex, que interpretó Josh Brolin, con Megan Fox como coprotagonista. Pues la película de Jonah Hex, adaptando los cómics de la DC, de este pistolero de la DC, con media cara destrozada y tal, sudista en los estados del norte, luchando y tal. Bueno, pues lo mismo, es decir, también tenía el síndrome del capítulo de televisión. Después hay otra película también de cazadores de brujas, protagonizada por Vin Diesel y con Michael Caine. El último cazador de brujas se llamaba algo así, que también empezaba en una clave de espada y brujería. No sé si la recuerdas o si la has visto, Mario. Bueno, pues esa película también tenía el síndrome del capítulo de televisión, es decir, es en el ritmo, en la tensión, no acaba de ser película, es una película pues para pasar el rato y tal, está bien, pero le faltan muchos elementos de tensión tal, y en el ritmo van a toda pastilla. Otro personaje que está desaprovechado es el de Robert Sheehan, que es el chico este joven y tal. Realmente su tema con la bruja no se llega a desarrollar, tampoco se desarrolla la relación con la bruja de Nicolas Cage, apenas hay una escena o dos. Ahí entra el síndrome de capítulo de televisión. Te lo pongo aquí ya con esto, menos es más. No siempre, amigos. O sea, hay que tener un desarrollo de esos personajes, ¿no? Y una serie de cosas que, por ejemplo, que están en construcción de guión, pues que es una construcción pobre, o sea, no pobre, poco ambiciosa, a la hora de tratar el arco de desarrollo de personajes y demás. Entonces por eso se me quedan 3 estrellas empujadas hacia 3 estrellas, 3 estrellas muy empujadas hacia arriba, ¿no? Y es una pena, porque insisto, tenía todos los elementos. Creo que hay un buen principio para hacer que los personajes de Felson y de Bemen, de Ron Perlman y de Nicolas Cage, de alguna manera tengan posibilidades de salir adelante como dúo aventurero. Pero por ejemplo a Claire Foy como la chica, como la bruja acusada y tal, pues tampoco está muy aprovechada, ¿no? Entonces en conjunto, pues lo dicho, una película de 3 estrellas empujada hacia arriba, empujadas hacia las 3 estrellas, y que podría haber sido mucho mejor de lo que es una lástima, porque hay sequía de películas sobre espada y brujería, y esta encajaba perfectamente en ese perfil. El arranque creo que, bueno, cuando lo ves la primera vez lo pasas y dices, bueno, vale, pero después fíjate cómo lo que realmente funciona en la película es cuando se meten en el bosque, cuando empieza la parte física, la parte real, cuando quitas tanto efecto y tal. Los efectos a la película la matan, en este caso. Los efectos visuales son un factor que creo que matan a esta película, ¿no? Y por lo demás, pues una película que podría haber pasado en Hollywood, pues de serie B, de aventuras, muy competente, pero en clave serie B, en clave aventura, ¿no? Que podría haber sido más, pero que le falta director, le falta mejor desarrollo de personajes, y no es un problema de reparto, sino un problema de estos elementos. Bueno, un placer hacer esta videocrítica, y nada, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.